continuar esta tarde con la serie El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Con el tema Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Buscamos el texto que está en Mateo capítulo 5, verso 43 hasta el versículo 48. Mateo capítulo 5, desde el verso 43 hasta el versículo 48. Alabado sea Dios. Bajo el tema Ama a tus enemigos. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, porque hemos leído tu santa palabra. Te estamos suplicando, Señor, en esta tarde, que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de ella. Señor, ayúdanos a ser perfectos como tú lo eres. Ayúdanos a poder amar a nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a poder bendecirlos cuando ellos nos maldicen. Ayúdanos a poderle hacer el bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar por ellos cada día. Porque de esa manera estamos diciendo que tú nos has alcanzado, que tú nos has salvado y que ahora estamos manifestando a este mundo el amor de Jesús. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, en los últimos sermones hemos estado abordando el asunto de la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Cristo no contradicen las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que más bien están en total sintonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Las enseñanzas de Cristo estaban en total consonancia, repito, con las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo diferían totalmente de las interpretaciones de los escribas y fariseos acerca de la ley. En este sentido, el Señor expuso 6 ejemplos en esta sección del Sermón del Monte para demostrarnos el error de interpretación de los escribas y fariseos acerca de la ley. Y ya hemos contemplado 5 ejemplos y hoy, con la gracia del Señor, veremos el 6º ejemplo de lo que el Señor expuso. Ahora, en el mensaje anterior, ustedes recordarán, amados, que Jesús nos enseñó que no debemos tomar la justicia por nuestra mano, ¿verdad? Que no debe haber en nuestro corazón un espíritu vengativo, que no debemos tener un corazón rencoroso, rencilloso, un corazón amargado, ¿verdad? Que nos lleve a desearle mal a alguien que nos ha agraviado, a alguien que es nuestro prójimo. Al punto de que querramos entonces vengarnos por nosotros mismos debido al agravio que nos han hecho. Pero ahora nuestro Señor avanza un punto más adelante y nos dice que no solamente no debemos tener el espíritu vengativo, sino que nos dice que debemos amar a aquellos que son nuestros enemigos. Debemos amar a aquellos que nos agravian, aquellos que son contrarios a nosotros y que se han levantado contra nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes
acuerden, amados hermanos, que Jesús le estaba predicando a una audiencia de judíos. Entonces, cuando Jesucristo habló tal palabra a esos judíos, eso, imagínense, yo creo que no cayó muy bien en el oído de muchos judíos, porque eso implicaba no solamente amar a los publicanos, que eran seres considerados como despreciables entre ellos porque eran cobradores de impuestos para Roma, sino que esto también implicaba que ellos debían amar a los romanos, a aquellos que los estaban esclavizando, ¿verdad? Y encima que eran gentiles y que eran hombres que no honraban a su Dios. Sin dudas, amados hermanos, eran palabras muy fuertes e imposibles de tolerar para un fariseo, para un religioso de esa época. Pero al mismo tiempo esas palabras eran un mandato no gravoso para aquellos que eran discípulos de Cristo. Pero para que tengamos una mejor comprensión de las palabras del Señor, he dividido este mensaje en dos puntos fundamentales. En primer lugar, cómo interpretaban los escribas y fariseos el mandato de amar al prójimo como a sí mismo. Y en segundo lugar, bueno, cómo interpretaba Jesús este mandato de amar al prójimo. Mateo capítulo 5, verso 43, dice: oísteis que fue dicho, está hablando Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. O sea, esa era la enseñanza que los fariseos y los escribas le daban al pueblo de Israel. Así le hablaban ellos, así le enseñaban ellos. Ellos le decían a la gente: ustedes tienen que amar a su prójimo, pero tienen que aborrecer a su enemigo. Entonces, ¿de dónde sacaban los escribas y fariseos tal cosa? Bueno, la primera parte de esa frase que decían ellos, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, esa primera parte sí estaba contemplada en la ley de Moisés. Eso sí era palabra de Dios. Eso sí era lo que Dios había establecido. Pero la segunda parte, y aborrecerás a tu enemigo, Dios nunca dijo tal cosa. Jamás Dios en todo el Antiguo Testamento había dicho una frase como esa. Sencillamente eso es una añadidura de ellos, que significa cómo interpretaban ellos ese mandato. Lo interpretaban de esta manera. Entonces, ¿de dónde sacaban ellos esto? Bueno, Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico capítulo 19, verso 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, como podemos ver aquí en estas palabras, Dios lo que había mandado realmente era amar al prójimo como a sí mismo. Pero Él nunca dijo nada acerca de aborrecer al prójimo y tampoco al enemigo, ¿verdad? Esto era, repito, una añadidura que habían puesto los escribas y fariseos, y era su interpretación acerca del asunto. Ahora, ¿por qué ellos interpretaban este texto de esta manera? Bueno, porque ellos estaban limitando el concepto de la palabra prójimo. Fíjense, ellos dicen: bueno, si tengo que amar a mi prójimo, y ahí dice los hijos de tu pueblo, los que no sean parte de mi pueblo, pues entonces yo lo odio. O sea, estaban limitando el concepto acerca de la palabra prójimo. Entonces, ellos consideraban como su prójimo solamente a los que eran sus amigos, a aquellos que les amaban, a aquellos que se llevaban bien con ellos, ¿verdad? Que eran parte de su grupo. Bueno, eso para ellos eran su prójimo. Pero no extendían el significado de prójimo a todos sus semejantes. Hasta ahí no llegaba el significado de ellos de la palabra prójimo. Ahora, hermanos, a pesar de que el Antiguo Testamento estaba lleno de citas que impulsaban a los judíos a amar al prójimo como a sí mismo, sin embargo,
los escribas y fariseos decidieron limitar el alcance de ese término para no verse en el compromiso de cumplir la ley a cabalidad, sino hasta donde ellos se sentían cómodos, ¿verdad? Para no sentirse acusados por su conciencia, ni rebajar su orgullo, ni rebajar su orgullo. Ellos preferían rebajar el alcance de la palabra de Dios antes que rebajar su orgullo. Ok, yo lo limito el término a la gente que me conviene y así yo puedo cumplirlo con mucha facilidad, y a la gente que no me conviene, que son difíciles, pues yo digo, esos no son mi prójimo, por lo tanto lo tengo que aborrecer. Y así pues entonces ellos no se veían en la necesidad de cumplir a cabalidad lo que la ley decía, lo que la palabra de Dios decía. Ahora, vean ustedes, amados hermanos, lo que decía el Antiguo Testamento acerca de este tema. Éxodo capítulo 11, versos 2 y 3. Fíjese, estamos en el contexto donde el pueblo de Israel va a salir de su esclavitud en Egipto. Recuerden que ese pueblo estaba esclavizado por 400 años allí. Y Dios con su mano poderosa descendió para liberarlos. Y a punto de salir, Dios le da este mandato. Dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Fíjese lo que Dios manda. Manda al pueblo de Israel, que habían sido esclavizados por los egipcios, a que le pidieran a esos egipcios alhajas de plata y de oro. A sus vecinos, cada uno a su vecino, pídale. Dios le dio gracia y ellos salieron con las manos llenas, ¿verdad?, de ese lugar. Ahora, la palabra vecino que se usa aquí en este texto, ¿verdad?, es la misma palabra que usó Moisés en Levítico 19:18 para mencionar el término prójimo. O sea, la palabra vecino aquí es la misma que se emplea para decir prójimo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Sencillamente que esos egipcios que los esclavizaron a ellos por 400 años y que fueron sus enemigos acérrimos y que los odiaban a ellos, Dios está diciendo, esa gente son tu prójimo. Ellos son tu prójimo. Así que Dios estaba mandando a amar a prójimos como los egipcios, ¿verdad?, semejantes, que eran enemigos del pueblo. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, algunas directrices dadas en el Antiguo Testamento de cómo los judíos debían tratar al prójimo. Éxodo capítulo 23, versos 4 al 5. Éxodo capítulo 23, del 4 al 5. Escuche lo que dice Dios aquí. Si encontrares el buey de tu enemigo, no dice del amigo, ¿verdad? Perdón. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. No lo dejes ahí porque es tu enemigo. Dice, vuelve y llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Estamos hablando de un enemigo. Y mira lo que dice Dios, ¿verdad? Perdón. Proverbios 24, versos 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Fíjese. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. O sea, ¿cómo dice Dios que debían tratar a los enemigos? Está más que claro, ¿verdad?, en estos textos. Proverbios capítulo 25, verso 21. Escuche lo que dice la palabra. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer pan.
Y si tuvieres sed, dale de beber agua. ¿De quién están hablando? ¿Del amigo? ¿Del vecino que es tu amigo? No. Están hablando del que te aborrece, de tu enemigo. Y Dios dice, si ese enemigo tuyo que te aborrece tiene hambre, ¿qué debes hacer? Dice, dale de comer. Y si tiene sed, dice, dale de beber agua. Pero además, amados hermanos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, estaban llenos de instrucciones de cómo tratar al prójimo. Fíjese, Éxodo capítulo 20, versos 12 al 17. Dice Dios ahí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el prójimo más cercano, ¿verdad? No matarás. ¿A quién? A ningún prójimo. No matarás. No cometerás adulterio contra ningún prójimo. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está más que claro, amados hermanos, cuál era el trato que ellos debían darle a su prójimo, ¿cierto? Y ese prójimo, como hemos visto, incluía a sus enemigos acérrimos, que eran los egipcios. Alabado sea Dios. Recordemos que cuando un intérprete de la ley se acerca a Cristo y le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande, verdad, en la ley? ¿Qué le responde Jesús? Mateo 22, verso 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, pero no se quedó ahí Jesús. Y le dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿de qué depende de la ley, hermanos? Del amor. Y ese amor incluye el amor ¿a quién? Al prójimo. El amor al prójimo está incluido ahí. Ahora, los escribas y fariseos, ¿ustedes no creen que ellos sabían todo esto, hermano? Eran expertos en la escritura. Claro que conocían todos estos textos del Antiguo Testamento acerca de amar al prójimo. Solo que ellos, aún conociendo esto, decidieron rebajar el alcance de la palabra prójimo para no verse en la obligación de rebajar su orgullo y cumplir con el estándar de la ley. Porque no era fácil entonces amar a un enemigo. Era muy fácil amar a un amigo. Pero ellos, para no rebajar su orgullo, preferían rebajar la palabra de Dios, limitar el alcance de la palabra prójimo, para entonces que su conciencia no le acusara de no cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el resultado de esta enseñanza de los escribas y fariseos al pueblo cuando ellos le decían, ama a tu prójimo pero aborrece a tu enemigo? ¿Cuál era el resultado que produjo eso en el pueblo de Israel? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 14 al 15, dice, porque vosotros, hermanos, está escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Los judíos, amados hermanos, se oponían a todos los hombres que no fueran de la nación de Israel y que no fueran o creyeran como ellos creían. Fíjese, por eso es que trataban a los samaritanos como perros.
ellos le decían a los samaritanos perros. Perros. ¿Por qué? Porque no los consideraban como su prójimo. Los consideraban como impuros, como enemigos. Y por eso le llamaban perros. Ahora, amados, cuando Jesucristo le dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús no estaba diciendo algo nuevo, ¿verdad? Jesús estaba afirmando lo que el Antiguo Testamento decía acerca de amar al prójimo. Jesús estaba diciendo exactamente lo mismo. En otras palabras, el estándar del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo. El problema es que algunos creen que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Y ellos creen eso porque dice, es que vemos a Dios en el Antiguo Testamento trayendo juicio sobre naciones enteras y barriendo de la faz de la tierra pueblos enteros. Y vemos también a los salmistas que expresan frases muy fuertes contra los enemigos. Entonces, ¿cómo encaja todo esto con ese mandato del Señor que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, es muy sencillo, amados hermanos, es muy sencillo, porque el Dios Todopoderoso hace una diferencia entre lo que es una enemistad personal y una manifestación de su juicio a las naciones que lo rechazan a Él debido a su pecado. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Para que puedan entender, vea usted lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué estaba pasando, hermano? Cuando Dios le habla a Abraham, acuérdense que él le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Recuerdan eso? Y haré de ti una nación grande. Y Abraham por fe camina por la tierra de Canaán, pero Dios no le permite, ¿verdad?, que él asiente un pie allí y que sea en ese momento el heredero de la tierra, en ese momento, ¿verdad? Sino que él dice, tu descendencia, Abraham, será esclavizada en una nación, estará 400 años allí, pero cuando salgan de esa esclavitud lo van a hacer con riqueza, ya lo vimos. Yo voy a juzgar a esa nación que los esclavizó a ellos. Pero van a venir aquí a esta tierra en ese tiempo, y no ahora, en ese tiempo, porque todavía la maldad de ellos no ha llegado hasta el colmo. Entonces, las naciones, los pueblos que habían en la tierra de Canaán, eran naciones impías contra Dios, naciones rebeldes contra Dios. Pero Dios en su paciencia les concedió 400 años. Mira la paciencia de Dios, hermanos. 400 años le concedió hasta que la maldad de ellos llegó hasta el colmo. Y por eso Dios juzgó esas naciones. Otra nación que Dios quiso desaparecer de la faz de la tierra fue la nación de Amalek. De Amalek. Y Dios se lo dijo a Moisés. Escuche, se lo dijo a Moisés. Que no se olviden que cuando se asienten en Canaán, eliminen y borren de la faz de la tierra a Amalek. ¿Y cuándo Dios cumplió eso? 500 años después con el rey Saúl. 500 años después. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que Dios ha tenido paciencia con los impíos. Que Dios ha tenido paciencia con estas naciones paganas. Naciones que si usted ve
el capítulo 18 de Levítico aparecen una serie de pecados totalmente abominables. Los pecados más horribles que se puede usted imaginar están descritos ahí en Levítico 18. Y Dios dice que esas naciones practicaban todos esos pecados. Todos esos pecados. Sacrificaban sus hijos a los demonios. Tenían un dios, el dios Moloch, que era un dios hecho de bronce, con las manos así extendidas, hueco por dentro, y calentaban a ese ídolo de bronce, y cuando estaba al rojo vivo, hermanos, ponían las criaturas pequeñitas en sus manos, y se cocinaban, se asaban esas criaturas ahí. Y al toque de tambores, para que no se escuchara el grito de esas criaturas, así sacrificaban sus hijos a los demonios. Y Dios soportó con paciencia durante 400 años a esas naciones. Y en el caso de Amalek, 500 años. Hasta que la maldad de ellos llegó al colmo. Alabado sea Dios. Y Dios usó a su pueblo Israel como un instrumento de justicia para eliminar a esas naciones. Pero eso es muy diferente a tener una enemistad personal con alguien. Eso es muy diferente a aborrecer a alguien personalmente. Totalmente diferente. Por lo tanto, amados hermanos, podemos entender que el estándar del Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo, ¿verdad? Que coinciden, y Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que no tiene nada que ver con la justicia que Dios aplica en esta tierra. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Igual que las expresiones que usted encuentra en los salmos de algunos salmistas, amados hermanos, que dicen cosas tan terribles contra sus enemigos, no son otra cosa que expresiones del juicio de Dios que vendrán sobre esos enemigos de Dios. De manera que en lo tocante a lo personal, los judíos tenían el mandato de Dios de amar al prójimo como a sí mismo y no de aborrecerlos. No de aborrecerlos. Por lo tanto, una vez más, los escribas y fariseos torcían las escrituras para su propio mal y para el de todo aquel que escuchaba sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo interpretaba nuestro Señor este mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos? Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, leamos otra vez. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, es la enseñanza de los fariseos. Pero yo os digo, o sea, esta es la verdad. Este es el espíritu real detrás de esas palabras. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amados hermanos, para Jesús, el prójimo incluye a los enemigos. Incluye a los enemigos, a los que te aborrecen, a los que te odian, a los que hablan mal de ti. Para Jesús, esos son tu prójimo. El prójimo para Jesús incluye a los que te desean el mal, a los que te persiguen y te ultrajan. Jesús dice que debemos amar a tales personas. Debemos amar a nuestro prójimo. Y eso, por supuesto, incluye a nuestros enemigos. Gracias por ese amén. Alabado sea Dios. De manera que Jesús no solamente demanda de sus discípulos que no tomen la justicia por su mano, que no tengan un espíritu vengativo, sino que vayan un paso más allá. Que amen a sus enemigos, que procuren activamente hacerles el bien, que oren por sus enemigos y que los bendigan.
Ahora, ¿qué implica en la práctica amar a los enemigos según Jesús? Bueno, en primer lugar, Él dice que debemos bendecirlos y no maldecirlos. Bendecirlos y no maldecirlos. Debemos hablar bien de nuestros enemigos. Debemos hablarle bien aunque ellos nos hablen mal. Estamos en una conversación, ¿verdad? Nos están hablando mal, usted háblele bien. Todo el tiempo. Santiago capítulo 3, verso 10 al 12 dice la palabra: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si tú eres de Cristo, entonces no des agua salada por tu boca. Agua dulce. Palabras que indiquen que tú eres un hijo de Dios. Aunque sea el enemigo más grande, aunque estén diciendo las calumnias más grandes contra ti, si tú eres hijo de Dios, si Jesús reina en tu corazón, tú vas a hablar bien. Tú no vas a maldecir, tú vas a bendecir. No fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir. Amén, hermanos. Aún esos enemigos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros debemos respetar esa imagen y semejanza de Dios que hay en ellos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En segundo lugar, además de bendecirlos y no maldecir, debemos hacerle el bien, dice Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. Eso dice Cristo. Esto es una prueba de amor mucho más efectiva que las buenas palabras. O sea, ya cuando tú pasas de las palabras a la acción y comienzas a hacerle un bien, eso es algo que lo marca más profundamente. ¿Verdad? Aquel que te aborrece, si tiene hambre, ¿qué dice? Eso es una acción. Si tiene sed, ¿qué? Dale de beber. Eso es una acción. Ahora, a mí me impresiona mucho el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En Lucas capítulo 22, versículo 47 al 51, encontramos la escena cuando Jesús lo van a prender allí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y vienen con palos y vienen con piedra como si fuera un ladrón y con espadas y cuantas cosas. Y mira lo que pasa. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? O sea, ¿tomaremos la justicia por nuestras manos? ¿Nos vengaremos nosotros? ¿Obraremos con los enemigos como ellos vienen contra nosotros? Y uno de ellos, que otro evangelio nos dice que fue el apóstol Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Cómo tratar a los enemigos? Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Háganle bien a aquellos que os ultrajan, a aquellos que te rechazan. Dice Jesús: háganle el bien. Este hombre vino contra Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le hizo un milagro. Es impresionante nuestro Señor. En tercer lugar, dice Jesús que tenemos que orar por nuestros enemigos. Orar por ellos. Orad, dice Cristo, por los que los ultrajan. Nuestra oración
debe ser para que nuestros enemigos se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo. Debemos orar a Dios para que tenga compasión de ellos, así como la tuvo de nosotros. Nuestra actitud, amados hermanos, no debe ser la de aborrecer a nuestros enemigos, no. Nuestra actitud debe ser la de tener compasión de nuestros enemigos, tener compasión de sus almas. ¿Por qué, hermanos? Porque están perdidos. Porque andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, hermano. Entonces lo que tenemos que tener es compasión de esas personas que están en total oscuridad. No olvidemos la actitud de nuestro hermano Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuando estaba siendo apedreado por los judíos. ¿Cómo reaccionó este hermano Esteban? Hechos capítulo 7, versos 59 y 60. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, hermano, las piedras cayendo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, mire la oración que hizo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese tipo de oración es la que nosotros tenemos que hacer por nuestros enemigos. No le tomes en cuenta, Señor, este pecado. Tenemos que orar por sus almas, para que el Señor toque sus corazones y se conviertan a Cristo. Alabado sea Dios. Esteban tuvo la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo esto, dice Jesús, que es una señal evidente de que somos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Un Padre que, dice Jesús, que hace salir su sol, fíjese la expresión, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amados, Dios derrama su misericordia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, dándole su lluvia y su sol. El sol y la lluvia son dos grandes bendiciones para toda la humanidad y provienen las dos de la mano de Dios. Dios derrama esos dones sobre toda la humanidad sin distinción entre buenos y malos, entre justos e injustos. No importa cuán malo y rebelde pueda ser un hombre contra Dios, él también recibe el beneficio del sol de Dios y de la lluvia de Dios. Y esto nos habla, amados hermanos, de la paciencia de Dios y de la generosidad de Dios. Cuán generoso es nuestro Dios. No importa cuán malo sea el hombre, no importa cuánto sea levantado contra él, Dios le permite que vea y reciba los beneficios de su sol y de su lluvia. Amados, esto nos enseña que si queremos parecernos a Dios nuestro Padre, debemos hacer el bien a los que nos aborrecen. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos tener misericordia de ellos, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Debemos perdonar a nuestros enemigos, así como Dios nos perdonó a nosotros cuando éramos enemigos de Él. Nuestro Señor Jesucristo concluye sus palabras exhortándonos de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versos 46 al 48. Dice Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Hermanos, amar a los que te aman a ti, eso lo hace cualquier persona, ¿verdad? No le hace falta ser un hijo de Dios para hacer una cosa como esa. Saludar a los que te saludan a ti, eso lo hace cualquiera. No te hace falta ser un hijo de Dios para hacer una cosa como esa. Pero amar a tus enemigos, amar a aquellos que te aborrecen, amar a los que hablan mal de ti, amar a los que te desean el mal para tu vida, para tu familia. Eso solamente lo puede hacer Dios y los hijos de Dios. Solamente. Alabado sea Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo. Solamente aquellos que son cristianos. Solamente aquellos que siguen las pisadas de Jesús pueden perdonar a sus enemigos y pueden amar a sus enemigos. Porque su corazón ha sido transformado por el Señor. Porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. Por eso ahora pueden amar y perdonar a sus enemigos. Solo aquel que ha experimentado el amor, el perdón y la misericordia de Dios está capacitado para amar a sus enemigos. Esta clase de amor no procede de los hombres, sino de Dios. De Dios. Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, nuestro modelo a seguir no son las filosofías de este mundo, ni son las religiones de este mundo. Nuestro modelo a seguir es Dios. Es Dios. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo, es seguir las pisadas de nuestro Señor. Ahora, esa palabra perfecto que aparece ahí se refiere a la madurez de alguien que no se guía por sus deseos carnales, sino que se guía por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados, el creyente maduro no se deja guiar por los impulsos de las pasiones pecaminosas cuando está siendo ofendido por un enemigo. Porque tiene algo que se llama dominio propio. Y le dicen ofensas y cuantas cosas, pero no pierde la compostura. ¿Por qué? Porque Cristo reina en su vida. Porque Cristo es el dueño de su vida. Porque su vida está en las manos del Señor. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente maduro no le da rienda suelta a esas pasiones carnales, amados hermanos, cuando sabe que hay alguien que le aborrece, sino que sigue el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 25 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía, hermanos, cuando le maldecían? Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Fíjese, sino que dice, encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es por eso que el creyente ahora actúa como Cristo. Porque Cristo Jesús nos dejó ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pisadas. Ahora nosotros hacemos lo que Cristo hizo.
Nosotros que éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora estamos en sus manos. Alabado sea Dios. Por eso es que actuamos como el Señor. Por tanto, ahora seguimos sus pisadas. Y cuando hacemos estas cosas, demostramos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Demostramos que hemos sido salvados por Cristo. Alabado sea Dios. Concluyo este sermón diciendo, amados, así como el pueblo de Israel fue guiado lejos de Dios por maestros religiosos que torcieron las Escrituras, en el día de hoy hay muchos que están siendo guiados a un evangelio diferente. El verdadero evangelio de Cristo incluye amar a nuestros enemigos y no aborrecerlos. Bendecir a todos aquellos que nos maldicen. Hacer bien a todos aquellos que nos aborrecen. Y orar por todos aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Si alguien predica otra cosa, está torciendo el evangelio de Cristo. Aunque todos los hombres, amados hermanos, hemos pecado y tenemos la tendencia de maltratar a nuestros semejantes, de tratarlos mal, alabado sea Dios, eso no es excusa para que nosotros dejemos de cumplir el mandato del Señor que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro está, eso no significa que estemos de acuerdo con la maldad de nuestros enemigos, sino que hemos de desear toda clase de bien para ellos, no solamente teniendo compasión de ellos, sino una buena voluntad hacia ellos, una buena disposición del corazón hacia ellos. Recordemos que el Señor nos amó a nosotros cuando todavía éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5 del 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos. ¿Y cómo nos trató el Señor? Amados, la Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor debe incluir a todos nuestros semejantes, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, a los que nos aman y también a los que nos aborrecen. Ese amor incluye perdonar todas las ofensas y orar por el bien de todos los seres humanos. Si queremos imitar a Dios, debemos amar como Él ama y tratar a nuestros enemigos como Él nos trató a nosotros cuando éramos enemigos de Él. Termino con esta porción bíblica, Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. En una aldea de los samaritanos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué tremendo, hermano. Estos hermanos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo como lo tuvieron después. Todavía arrastraban aquellas enseñanzas falsas de los fariseos, ¿verdad?
y odiaban a los samaritanos. Tú quieres, Señor, que, mira, no dejaron entrar, no te reciben, son enemigos, que caiga fuego y los consuma, que los mate. Y el Señor los reprendió. ¿De qué espíritu son ustedes? Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y no se quedó ahí, sino que más tarde a estos mismos discípulos, junto con los demás, los mandó a llevar el evangelio a Samaria. Y ellos fueron y llevaron el evangelio a Samaria. Aquellos que antes consideraban como aborrecibles sus enemigos, luego fueron y le predicaron el evangelio. Amén, hermano. Eso es amar a los enemigos. El amor de Jesús es tan grande, hermanos, que incluyó salvar a aquellos que los judíos consideraban como perros. Y los salvó. Imitemos el amor de Jesús por los enemigos. Imitemos el amor de Jesús por los enemigos. Amén. Póngase de pie, por favor.